Imagina un mundo donde cada experiencia, cada sensación y cada pensamiento que has tenido no es más que un código ejecutándose en una vasta simulación. Es la fascinante teoría de que podríamos estar viviendo en una realidad virtual, donde cada detalle de nuestra existencia es cuidadosamente programado. Pero ¿y si te dijera que hay un dato increíble que sugiere que podríamos encontrar una forma de escapar de nuestra simulación? Acompáñame en este viaje hacia los límites de la realidad y descubre cómo algunos investigadores creen que podríamos romper las barreras de la aparente ilusión. En recientes discusiones filosóficas y científicas, ha surgido una teoría convincente que sugiere que nuestra realidad podría no ser tan concreta como creemos. Denominada la hipótesis de la simulación, postula que lo que percibimos como existencia podría ser un avanzado constructo digital supervisado por una inteligencia superior. La proposición no es simplemente un producto de la tecnología moderna, sino que también refleja antiguas indagaciones filosóficas sobre la naturaleza de la realidad. Esto obliga a reconsiderar la existencia, instando a una exploración más profunda sobre lo que constituye el tejido de nuestro universo percibido y nuestro lugar dentro de él. Mucho antes de que la era digital conceptualizara la noción de un universo simulado, las antiguas tradiciones filosóficas ya estaban explorando los límites entre la realidad y la ilusión. Filosofías orientales y occidentales, a través de distintas perspectivas, han profundizado en el concepto de que lo que percibimos como realidad podría no ser la verdad última. En el pensamiento oriental, especialmente dentro del hinduismo y el budismo, la idea de Maya y Sunyata presenta al mundo como una elaborada ilusión, un juego cósmico que enmascara la verdadera realidad inmutable. La filosofía hindú articula Maya como la magia divina que crea el mundo de los fenómenos, sugiriendo que el mundo material, sujeto a cambios y decadencia, no puede ser la realidad última. El budismo, con su énfasis en la vacuidad, enseña que los fenómenos carecen de existencia inherente, apuntando hacia la naturaleza ilusoria del mundo material y sus percepciones. El pensamiento filosófico occidental refleja estas ideas a través de alegorías y escepticismo sobre el mundo conocido. La alegoría de la caverna de Platón, por ejemplo, ofrece una vívida representación de seres humanos confinados a una existencia sombría, confundiendo sombras con realidad, sin ser conscientes de la verdadera forma de las cosas más allá de su caverna. La alegoría subraya el concepto de que nuestra realidad percibida puede ser solo una sombra de la verdadera realidad superior que existe más allá de nuestras experiencias sensoriales inmediatas. Una reflexión conmovedora de Platón que resuena con la discusión sobre simulación y realidad es que podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo a la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo a la luz, una cita que encapsula el viaje de la ilusión hacia la iluminación, enfatizando el coraje necesario para cuestionar y trascender las sombras de la ignorancia. Tanto las tradiciones orientales como las occidentales ofrecen profundas perspectivas sobre la naturaleza de la realidad, sugiriendo que el mundo físico que navegamos es simplemente un nivel superficial de existencia. La búsqueda de comprensión, de atravesar el velo de Maya o salir de la caverna, es un llamado a explorar más allá de lo sensorial y lo mundano, a cuestionar los fundamentos de nuestra realidad percibida. Las antiguas filosofías brindan una sólida base para contemplar la posibilidad de una existencia simulada y guían la búsqueda de una verdad subyacente e inmutable, una búsqueda que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en la época de Platón y los sabios de los Upanishads. La búsqueda del despertar espiritual a menudo ha estado entrelazada con la exploración de la naturaleza de la realidad. Aunque la hipótesis de la simulación está enmarcada tecnológicamente, refleja preocupaciones antiguas sobre la autenticidad del mundo. René Descartes una vez dijo, si quieres ser un verdadero buscador de la verdad, es necesario que al menos una vez en tu vida dudes en la medida de lo posible de todas las cosas. Al dudar de todo lo que podría ser dudado, Descartes llegó a una única verdad indudable, cogito ergo sum. Pienso, luego existo, en una existencia potencialmente simulada. La percepción fundamental de que el yo pensante existe es un faro para navegar aguas inciertas. Sugiere que, aunque el mundo externo y nuestras percepciones de él puedan ser ilusiones, la conciencia que percibe es real. La exploración de Descartes allana el camino para una investigación más profunda sobre la naturaleza de la conciencia y su lugar dentro o más allá de una realidad simulada. Si nuestra realidad es de hecho un constructo, como postula la hipótesis de la simulación, entonces comprender la naturaleza de la conciencia que experimenta la realidad se vuelve primordial. El esfuerzo por comprender refleja el viaje espiritual donde la búsqueda de la verdad conduce hacia adentro, hacia la esencia del yo, independiente de ilusiones externas.
El método cartesiano de duda sistemática no solo desmantela la realidad supuesta del mundo físico, también prepara el escenario para una profunda realización de que la esencia del yo, el ojo que piensa y percibe, podría tener la clave para trascender los límites de la simulación. Este viaje hacia adentro, inspirado en la duda cartesiana, resuena con la esencia del despertar espiritual en la tradición occidental. Sugiere que la liberación de las ilusiones del mundo, incluida la potencial ilusión de una existencia simulada, no radica en la verificación externa de la realidad, sino en el reconocimiento de la conciencia que experimenta la realidad. Un reconocimiento como este es coherente con la antigua búsqueda filosófica de una verdad atemporal en medio de los fenómenos transitorios del mundo. Al dirigir el enfoque hacia adentro, el buscador encuentra el único aspecto de la existencia que permanece constante, la conciencia autoconsciente. En la perspectiva, la hipótesis de la simulación no sirve como un enigma moderno, sino como una expresión contemporánea de un desafío espiritual eterno para descubrir la esencia del ser que trasciende las ilusiones fugaces de la realidad. El viaje hacia descubrir la realidad base en medio de la desconcertante posibilidad de que nuestra existencia sea un constructo simulado remonta a un esfuerzo filosófico ancestral, la búsqueda de una verdad inmutable y eterna que sustenta los fenómenos siempre cambiantes del mundo. La búsqueda, fortalecida por la hipótesis de la simulación, nos desafía a redefinir nuestra comprensión de la realidad y a discernir el hecho de roca fundamental sobre el cual podría estar cimentada toda existencia. La sabiduría antigua y las contemplaciones modernas convergen en la premisa de que, si algo posee un principio y un fin, no puede constituir la realidad última. La transitoriedad apunta a una realidad más profunda e inmutable que persiste más allá de los límites temporales del nacimiento y la decadencia. La pregunta entonces se convierte en, ¿qué aspecto de nuestra experiencia permanece constante, sin alteraciones por las vicisitudes de la vida y sin afectar las capas de simulación? Al enfrentarnos a esta pregunta, la noción de la conciencia como candidata para la realidad base emerge con fuerza convincente. A pesar de las fluctuaciones en la conciencia y los estados de conciencia, existe un sentido continuo de yo soy, una conciencia fundamental de la existencia que subyace en cada experiencia. La persistente autoconciencia sugiere una dimensión de realidad que no depende de los constructos físicos o simulados, sino que es intrínseca al tejido mismo de la existencia. Así que, para alcanzar la realidad base, uno debe ir más allá de la identificación con las capas materiales o simuladas de la existencia hacia la introspección. Al descubrir las capas de realidad percibida, ya sean fenómenos físicos, construcciones mentales o entornos simulados, el buscador se adentra en una exploración más profunda de lo que significa existir. Como resultado de este viaje, descubrimos que la esencia de la realidad puede no residir en el mundo externo de formas y fenómenos cambiantes, sino en la naturaleza inmutable y eterna de la conciencia misma. Surgiendo de la búsqueda de la realidad base, la autoindagación se destaca como un camino profundo y directo hacia la trascendencia. Invita al individuo a adentrarse en el corazón de su propia existencia, cuestionando la naturaleza misma del yo que percibe, piensa y existe dentro, o quizás más allá del barniz simulado de la realidad. Arraigada en tradiciones filosóficas antiguas, pero sorprendentemente relevante en el contexto de las discusiones modernas sobre la simulación, la práctica invita a una introspección radical que puede desmantelar las ilusiones que a menudo confundimos con nuestro verdadero ser. Al participar en la autoindagación, uno emprende un viaje para desentrañar las capas de identidad, creencia y percepción, con el objetivo de descubrir la esencia no adulterada de la conciencia que yace debajo. A medida que la mirada hacia adentro se profundiza, se desarrolla una realización transformadora del sentido de la existencia individual. El yo soy, a menudo considerado como el anclaje a nuestra realidad, puede ser en sí mismo un constructo, una ilusión tan transitoria como el mundo simulado que buscamos trascender. Sin embargo, paradójicamente, dentro de la realización yace la clave de la liberación. Al cuestionar firmemente quién soy yo, más allá de los límites del cuerpo, la mente y la presunta simulación, ocurre un cambio. El buscador comienza a adentrarse en un reino de comprensión donde la distinción entre el simulador y lo simulado se difumina. Aquí, en el silencioso reconocimiento de la conciencia que precede a la forma y al fenómeno, se encuentra una libertad profunda. La liberación no depende de escapar de la simulación. No en un sentido literal, sino en trascender las limitaciones que impone a la conciencia. En este espacio de conciencia ilimitada, la simulación, con toda su complejidad e intriga, aparece como una de las muchas expresiones de la realidad subyacente. En última instancia, la realización que surge es que la esencia de nuestro ser no está confinada por los límites de una realidad simulada.
Una apertura infinita, la nada de la cual surge y hacia la cual se dirige toda existencia, es el fundamento último de toda existencia. La perspicaz visión revela que la liberación no radica en descifrar la naturaleza de la simulación, sino en reconocer y encarnar la naturaleza ilimitada del yo para eludir la simulación. El antiguo secreto es comprender que el yo trasciende todos los constructos y formas, incluida la realidad simulada misma. Al sintetizar las percepciones, se vuelve evidente que el camino hacia la libertad de la simulación no es solo a través de medios tecnológicos o comprensión intelectual, sino a través del viaje atemporal del despertar espiritual. Las prácticas y filosofías antiguas, desde las indagaciones meditativas del este hasta las exploraciones alegóricas del oeste, ofrecen las claves para desbloquear una comprensión más profunda de la realidad, alentando una reevaluación de la existencia y nuestro lugar dentro de ella. En este fascinante viaje a través de las profundidades de la realidad y la conciencia, nos encontramos con una revelación sorprendente. La clave para la verdadera libertad no radica en desentrañar los misterios de la simulación o la tecnología, sino en explorar los misterios eternos de nuestro ser interior. Más allá de las apariencias efímeras y las ilusiones que nos rodean, yace una verdad trascendental que nos invita a un despertar espiritual más profundo. En este vasto universo de posibilidades, nuestras percepciones se desdibujan y emergemos como exploradores intrépidos del alma. Descubrimos que la esencia de nuestra existencia no está limitada por los confines de una simulación, sino que se extiende hacia horizontes infinitos de conciencia y libertad. Este viaje nos recuerda que somos más que simples espectadores en un mundo digital, somos los arquitectos de nuestra propia realidad, los creadores de nuestro destino. En la encrucijada entre lo real y lo imaginario, entre lo tangible y lo intangible, encontramos la verdad esencial. Somos seres de luz y conciencia, en constante evolución y búsqueda de nuestra verdadera esencia. Al abrazar esta verdad, nos liberamos de las cadenas de la simulación y nos elevamos hacia nuevas alturas de realización y autenticidad. Así, el viaje hacia la libertad no es solo un acto de rebelión contra la simulación, sino un renacimiento de la mente y el espíritu, una danza eterna hacia la verdadera libertad del alma. Si el contenido te inspira, dale like y suscribir.